Mami, mi tío Fernando va a dar unas palabras. Guiando para aquí, para aquí. Sí, vamos a empezar. Señores, buenas noches. Se les pide la atención a cada uno de ustedes, a todos los presentes. Vamos a dar inicio al cambio de luto del año de nuestro hermano Edgar Bailón Ortiz Minaya, que el día fue que hace un año partió a los brazos de Dios. Desde el momento que partió, la familia nos honró día a día con el luto característico, el sinónimo de dolor de esa pérdida irreparable. Hoy en día se cumple el aniversario de ese sensible fallecimiento y su partida de eternidad de Dios. Como tal, la familia, siguiendo las tradiciones, la costumbre, vamos a dar inicio al cambio de luto. Vamos a dar inicio, señora esposa, para quemar y ayudar en su dolor a nuestro hermano Edgar. Para dar inicio, queremos que nos acompañe un Padre Nuestro. Por favor. Vamos a dar inicio, por favor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Van a disculparnos, de repente no estamos haciendo lo correcto, pero queremos hacerlo de la mejor manera. Damos inicio con su mamá. Es el cambio de luto, en ese instante se está dando el cambio de luto. Seguidamente. Atrás un año de fallecimiento del señor Edgar.
luto, tradicional cambio de luto. Dejan atrás la ropa negra. Tradicional cambio de luto. Así es el cambio de luto en Guaribamba. Tras un año del fallecimiento, de esta manera dejan el luto atrás.
Ha estado vestido de negro y hoy con lágrimas se despide de la ropa negra del luto. Se cambia el luto al estilo Guaribamba. Directos han hecho cambio de luto. Queman las ropas, símbolo de que ha pasado un año, que aunque no lo quieras, este es el cambio de luto. Casi un año de la muerte. Ese es el de luto. Hay cada vez más personas. Cambio de luto de la familia también. Querida familia, amistades que hoy día dan este tiempo de acompañarnos, muy agradecido con cada uno de ustedes por presenciar de un año que han llevado el luto de su sensible fallecimiento de nuestro hermano Edgar Bailón Ortiz Minaya. Lo sentimos como si fuera ayer, porque ese gran vacío que nos ha dejado lo superamos y sabemos el dolor que pasa a la familia. No hay palabra que cubra ese vacío. Agradecemos a cada uno de ustedes esa presencia, esa suma de solidaridad en ese momento de dolor que ustedes están presenciando, el cambio de luto que lo han llevado todo un año. Agradecido con cada uno de ustedes y damos por concluido, cumpliendo el protocolo, la costumbre, como llaman. Ya hicieron el cambio de luto. Sabemos que Rubén Ortiz Minaya presente. Venga Ortiz Minaya. Venga Ortiz Minaya presente. Venga Ortiz. Venga Ortiz. Venga Ortiz. Queremos toda la vida, jamás te olvidaremos, Edgar. Gracias, padres, compadres, muchas gracias por acompañarnos, por este cambio de luto de mi hermano. Cumplió un año, ya un día
cumplió y ya se cambiaron todos, mi sobrina, mi cuñada, todos. Gracias por acompañarnos, a toda la familia y gracias, quedo muy agradecido ante todos ustedes. Gracias. Buenas noches, familia. El día de hoy, mi padre cumple 1 año de fallecido. El hijo que yo tuve cumple 2 años de fallecido. Les doy gracias a cada uno de ustedes por su presencia, por su tolerancia, por su comprensión y por darse el tiempo de acompañarnos en un día muy importante. Gracias de corazón, papito Edgar, siempre vas a estar aquí. Y tú, mi Adam Gael, por siempre, hijo. Sean felices allá en el cielo. Algún día nos veremos. ¡Para los dos! Bueno, saludo para todas las personas que están viendo. Esta es la forma como se hace el tradicional cambio de luto. Se han dado palabras. Se escucha bajito. Prima Judith, por hacer lo posible por la tradición de ST Perú, que está aquí presente. Gracias a toda la familia, gracias a todas sus amistades que el día de hoy se hicieron presentes desde muy lejos, desde Guaribamba, desde Pucallpa, mi tío Beltrán, Milagros Guanay, Pituy. Y muchas gracias a toda la familia y amistades que hicieron lo posible por estar presente el día de hoy, acompañándonos en la misa de mi padre, quien en vida fue Narvailón Edgar Ortiz Minaya, un hombre que quizás te brindó lo poco o lo mucho que él tuvo, pero te brindó de mucho corazón. Un hombre que no le gustaba vivir con rencores, que le gustaba vivir con paz, con amor, sin decir que tal es de tal equipo o él es de tal equipo, no. Mi papá decía, todos son tu familia. Agradezco a mi padre, Edgar Bailón Ortiz Minaya, por darme mucha familia, y todas las familias me quieren y me adoran mucho. Gracias, papá, te amo mucho y me haces mucha falta. Gracias por soñarte el día de hoy, bien de salud, gordito, alegre, coquetón. Gracias. Gracias a mi suegra que vino desde Ayacucho. Gracias a todas las familias y amistades que se hicieron presentes. Dios los bendiga a cada uno de sus hogares. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo a todas mis amistades que están aquí presentes. Muchas gracias. Gracias, papá, por cuidarnos y protegernos de todo el mal. Amén. Gracias, papá. Gracias, familia, todos. Gracias, Edgar Ortiz Minaya. Estamos aquí toditos, las familias que te quieren, que te estiman. Está aquí tus hermanos todos que han venido de Guaribamba y también desde Ayacucho, las comadres que les apoyó tantísimo.
la tengo con mi hermano Edgar Ortiz Minaya. Toda vez pensé que se va a aparecer, pero no se aparece. Muchísimas gracias a toda la familia que nos acompaña. Estamos acá. Me agradezco mucho acompañar todo el momento. Gracias. Muchas gracias. Igual vamos a Perú. ITCT Perú. Muchas gracias. Gracias. Bueno, fueron las palabras de la familia. Vamos a escuchar más palabras de la familia, por favor. Nos acercamos. Buenas noches, amistades, familiares, tíos, primos. Gracias por estar presente en esta reunión. Y probablemente un viaje al cielo. Como no quisiera que baje del cielo. Que me pueda abrazar a pesar del hogar. Que me siempre va a estar presente en mi corazón. Está mi papá. Me faltó un poco. Muchas gracias, hijita. Judith Ortiz Rocío. Por tu apoyo estamos acá con TCT Perú. Gracias, hija. De Real Madrid, España. Gracias, hija. Te quiero mucho, hija. Judith Ortiz Rocío. Acá estoy con tu tío Melesio. Riveros Balbín. Gracias. Muchas gracias, hijita. Te he hecho mucho, hijita. Gracias. Sí, que lo has hecho por mucho cariño a tu tío Edgar Bailón Ortiz Minaya. Muchas gracias, hija. Gracias. Te quiero mucho, hija. Gracias. Solamente agregar. España, Madrid. Gracias, hija. Gracias, primo. Gracias por la palabra. Pero solamente decirle al mundo entero, Edgar Ortiz dejó una huella. Y de eso estamos contentos y orgullosos. Por eso siempre lo digo, Edgar, lo que tú dejaste toda la vida lo vamos a replicar porque tú eres lo más grande para el progreso de nuestro país, para el pueblo. Gracias, primo. Gracias. Te quiero mucho. Yo sé que mañana tarde siempre volverás, pero te queremos toda la vida, primo. Gracias, primo. Tu palabra de años atrás. Gracias. Fueron las palabras de los familiares del señor Edgar.
Saludos para Alejandro Quiroz con Chaja y Anta. Mira, eso. Hey, 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 hey. Saludos para Judita Ortiz Vila. Saludos también para Felipe Beltrán Ortiz Minaya. Gracias a ellos está llegando desde Perú. Saludos para Alejandro Quiroz. Hola, vía por Gamarra. ¡Hey! La competencia está buenaza. Saludos para Alejandro Quiroz. Toda la vida por Gamarra. Ahí está Alejandro Quiroz. Para Edgar Bailón Ortiz, que paz descanse.